Seguramente ya conoces esta imagen, la clásica imagen del CEO con hombros del tamaño de un refrigerador de 2 puertas, cargando a un uke que parece un llavero, edición limitada. En serio, ese hombre no tiene hombros, tiene una pista de aterrizaje, y el pobre protagonista parece que cabe completo en el bolsillo interno del saco. Pero lo más gracioso es que esta imagen ni siquiera está tan exagerada, porque existe un anime yaoi estrenado en 2007 llamado Kane ga Nai, donde los personajes tienen unas proporciones sorprendentemente parecidas. No es un meme, así se ven de verdad. Así que hoy los invito a acompañarme en una nueva sección del canal, Renegando con BL Viejitos. Vamos a resumir este anime y de paso preguntarnos qué demonios estaba pasando con algunos BL de esa época. Y bueno, ¿de qué trata Kane ga Nai? Si llevas tiempo leyendo BL, seguramente esta premisa te va a sonar sospechosamente familiar. Nuestro protagonista está en modo... Y, como por arte de magia, aparece un hombre millonario dispuesto a resolver absolutamente todos sus problemas económicos. Pero, claro, poniéndole la siguiente pequeña condición. A cambio de eso, tu culo será para mí. Y sí, básicamente esa es la premisa. Lo curioso es que este anime se estrenó en 2007, pero la fórmula sigue apareciendo una y otra vez en el BL actual. El protagonista necesita dinero. El interés amoroso es absurdamente rico y la relación comienza a partir de una enorme diferencia de poder. Honestamente, a veces siento que esta plantilla sobrevivió al cambio de generación mejor que muchos protagonistas. Y eso me parece interesante porque aunque el BL ha evolucionado muchísimo con los años, todavía hay tropos de principios de los 2000 que siguen apareciendo una y otra vez. Y ahora sí, comienza oficialmente nuestra desgracia. Conocemos a nuestro protagonista, Ayase, un chico de 18 años al que por alguna razón el dibujante decidió darle una cabeza con forma de hisopo. Resulta que nuestro pequeño llavero humano está siendo subastado en un mercado ilegal. Sí, literalmente una subasta de personas. Y el presentador, con una falta de humanidad impresionante, empieza a anunciar sus atributos, como si estuviera vendiendo un automóvil de agencia. Completamente virgen, muy atractivo, muy obediente. Y yo solo podía pensar, ¿dónde está la policía? Cuando parece que alguno de los señores millonarios va a comprar al pobre Ayase, aparece este edificio con corbata, de nombre Canú, el cual ofrece una cantidad absurda de dinero y gana la subasta. Y aquí es donde el anime intenta decirnos, miren, llegó El Salvador. Y yo estaba como, ¿salvar? Lo acaba de comprar. Técnicamente solo cambió de comprador. Después conocemos el motivo. Años atrás, 4 para ser exacto, cuando Ayase tenía aproximadamente 14 años y Canú unos 22. Ayase lo ayudó cuando estaba herido bajo la lluvia prestándole un paraguas. Ese pequeño acto de bondad hizo que Canú se enamorara. Espera, ¿14 y 22? En la actualidad, Ayase despierta en el departamento de Canú, todavía bajo los efectos de las drogas que le administraron durante la subasta, y nuestro supuesto príncipe azul está intentando besarlo mientras duerme. Empezamos fuertes, muy fuertes. Ayase despierta y, como no recuerda absolutamente nada de aquel encuentro años atrás, le agradece por haberlo salvado, pese a ser completos desconocidos. Pobre cosita fea. Y aquí necesito hacer una pausa. Ayase, mi niño, tú despertaste en la casa de un desconocido. Sabes que estabas en una subasta. Él pagó por ti frente a tus ojos. ¿En qué momento llegaste a la conclusión de que esto era un rescate? Una cosa es ser inocente y otra es tener menos instinto de supervivencia que un pez dorado. Poco después recuerda que estaba con su primo Tetsuo cuando fue secuestrado y entra en pánico pensando que pudo correr la misma suerte. Pero Canú lo detiene por la fuerza y le revela una verdad bastante cruel. Fue precisamente su primo quien, para pagar sus deudas de apuestas, lo vendió a esa subasta. Y encima remata diciendo que, como Tetsuo no era atractivo, probablemente acabó en una red de extracción ilegal de órganos. Había maneras menos traumáticas de dar esa información. Desesperado, Ayase intenta escapar. Durante el forcejeo alcanza a rasguñar el rostro de Canú. Y aquí
se cae por completo esa imagen del hombre enamorado que vino a rescatarlo. Kanú lo empuja contra la cama, le recuerda que ahora es su propiedad porque lo compró, y deja claro que espera usarlo sexualmente. En este punto la historia muestra una agresión íntima contra Ayase. Él llora, intenta resistirse y termina profundamente traumatizado. Creo que es importante decirlo porque esta escena marca el resto de la relación y deja claro que Kanou no es un príncipe azul incomprendido. El propio anime establece desde el inicio una dinámica de control y violencia. Después de la agresión, Ayase horrorizado le pide que lo deje ir. No obstante, Kanú tiene la brillante idea de decirle: por cierto, me debes los 120 millones que pagué por ti. ¿Perdón? O sea, te compra sin tu consentimiento, te agrede y encima te pasa la factura. El capitalismo evolucionó demasiado. Como Ayase obviamente no tiene semejante cantidad de dinero, Kanú le propone un plan de pagos. Cada vez que tengan relaciones, descontará 500,000 yenes de la deuda. No sé si esto es un préstamo o el peor plan financiero de la historia. Al día siguiente, Ayase aparece enfermo. Y aquí el anime hace algo que me llamó mucho la atención. De repente Kanú cambia completamente de actitud. Empieza a buscar medicinas por toda la casa y le prepara sopa. Ayase se sorprende porque, según dice, hacía muchísimo tiempo que nadie tenía un gesto amable con él. Y sinceramente, esa frase me dio mucha tristeza, porque te hace entender lo solo y vulnerable que ha estado durante toda su vida. Ayase es huérfano, depende de un primo que termina traicionándolo y prácticamente no tiene ninguna red de apoyo. Esa vulnerabilidad explica muchas de sus reacciones posteriores, aunque no convierta en aceptables las acciones de Kanú. Más adelante, nuestro pequeño rostro de extraterrestre sorprende al edificio con corbata hablando por teléfono con su primo. Sin pensárselo 2 veces, le arrebata el teléfono y por fin logra hablar con Tetsuo, quien le pide ayuda. A pesar de la traición, Ayase rompe a llorar porque sigue siendo la única familia que le queda. Y creo que ese detalle también es importante. No está llorando porque olvide lo que hizo. Está llorando porque quedarse completamente solo también da miedo. Finalmente, Kanú decide llevarlo a ver a su primo. Incluso le abre la puerta del coche. Y los guardaespaldas ponen cara de: ¿el jefe siendo educado? Porque el anime quiere vender este momento como si fuera una enorme muestra de cariño. Finalmente llegan donde Tetsuo, y junto a él aparece nuevamente uno de los ancianos pervertidos que estaban en la subasta patrocinador oficial de las peores decisiones posibles. El señor le hace una oferta a Kanú: devuélveme al pequeño cabeza de hisopo, y yo te regreso tus 120 millones, más 10 millones extra. Porque según él, apareció un comprador que quiere adoptar a Ayase y tratarlo muy bien. Sí, porque todos sabemos que las personas que compran seres humanos suelen tener excelentes intenciones. Lo más triste es que Tetsuo empieza a convencer a Ayase de aceptar, pero aquí, curiosamente, Ayase demuestra mucho carácter. Le dice algo que genuinamente me gustó, que si de verdad quiere cambiar, debería pagar sus propias deudas, y hasta le propone trabajar junto a él para salir adelante. Pero como en este anime nadie puede resolver las cosas hablando, se viene otra apuesta entre Kanú y el viejo pervertido. Porque obviamente apostar personas era la solución lógica. Las reglas son sencillas. Si Kanú gana, se queda con Ayase. Absorbe las deudas del primo y además gana muchísimo dinero. Pero si pierde, tiene que cerrar su empresa, abandonar el país, entregar a nuestro extraterrestre y prácticamente empezar una nueva vida. Mientras tanto, Ayase solo puede mirar cómo otras personas siguen apostando con su vida. Y esa sensación de impotencia sí logra transmitirse bastante bien. En medio del juego, el viejo pregunta: ¿por qué arriesgarías tanto por una simple mascota? Y Kanú responde que años atrás Ayase le salvó la vida, aunque él ya ni siquiera lo recuerde. El juego consiste en dispararse con pistolas cargadas con balas falsas. Cuando llega la última ronda, Ayase entra en pánico e intenta detener el juego. Y aquí ocurre el momento fanfic CEO por TN, el momento que perfectamente podría aparecer en una recopilación de TikTok titulada Escenas que me hicieron cerrar la laptop del cringe, en medio del caos. Ayase llama a Kanú por su nombre. El refrigerador ejecutivo se emociona tanto que decide besarlo ahí mismo, frente a todo el mundo, 2 veces, aunque Ayase le está diciendo claramente que se detenga. Lo mejor son las caras de incomodidad de todos los presentes. Por primera vez, el anime y yo estuvimos completamente de acuerdo. Al final Kanú gana la apuesta, se queda con Ayase, con el dinero, y además absorbe las deudas de Tetsuo. De regreso a casa, Kanú sorprendentemente perdona la deuda del primo. Bueno, realmente no la perdona. Solo decide que la pagará trabajando honestamente. Y Ayase se pone feliz inmediatamente, como si le acabaran de regalar el juguete que llevaba meses queriendo.
lo cual habla mucho de lo poco que necesita este joven para sentirse feliz. Pero claro, Kanú se pone celoso de un familiar. Sí, celoso del primo. Entonces le dice que espera que algún día ellos también puedan convertirse en una familia. Y por un segundo pensé, bueno, al menos intentó expresarse. 5 segundos después, vuelve a besarlo a la fuerza. Duró menos mi esperanza que la batería de mi celular. Más tarde allá se le pregunta si ya se conocían de antes. Kanou le responde que sí, pero que no piensa contarle nada, que tiene que recordarlo por sí mismo, y si lo consigue, le perdonará toda la deuda. Esa idea de hecho me parecía bastante buena, hasta que el señor vuelve a recordar su famoso plan financiero, y otra vez utiliza la deuda como excusa para forzarlo. Lo peor es la contradicción. Hace 5 minutos hablaba de convertirse en familia, y al siguiente vuelve a tratarlo como una propiedad. Después conocemos a Kaoruko, un personaje con el que Ayase conecta casi inmediatamente, pero aquí el anime decide hacer un comentario bastante desafortunado. Kaoruko menciona que le sorprende que Kanú esté interesado en un hombre, y el propio Kanú responde prácticamente, yo no soy gay, él es la excepción. Sí, negando la cruz de su propia parroquia. Lo curioso es que Kanú, desesperado porque Ayase lo quiera, le pide consejos a Kaoruko. ¿Y qué recibe? Un manual para cuidar mascotas pequeñas, porque aparentemente la obra dijo, personaje, no, chihuahua. El manual dice cosas como, no seas violento, no invadas su espacio, llámalo con cariño. Y el anime incluso hace un chiste, recordando que el primer día lo agredió sexualmente. Lo siento, pero aquí sí me perdieron completamente. Hay cosas con las que simplemente no creo que valga la pena hacer humor. Durante unos días Kanú intenta seguir el manual, hasta que pierde la paciencia, emborracha a Ayase con sake, y el anime intenta vendernos esa escena como si fuera el primer momento consensuado. No. Una persona completamente alcoholizada no está en condiciones de dar un consentimiento válido, y la propia historia destruye ese argumento pocos capítulos después, porque cuando Ayase está completamente sobrio, vuelve a decir que no. Ayase incluso rompe a llorar, diciendo que pagará la deuda trabajando en cualquier otra cosa, y esta escena de verdad me parte el corazón, porque no está buscando escapar de sus responsabilidades. Lo único que está pidiendo es que lo dejen trabajar sin tener que pasar por más agresiones. ¿Y cuál es la brillante solución de Kanú? Llevarlo con un productor de videos para adultos, para grabarlo con otras personas si es que tanto le desagrada tener relaciones con él. Chinga toda tu puta madre, asqueroso de mierda. Lo más irónico es que el propio camarógrafo dice, yo no grabo a nadie sin su consentimiento. Un completo desconocido termina mostrando más empatía por Ayase que el hombre que dice estar enamorado de él. Y eso resume bastante bien el problema de esta relación. En ese momento también conocemos a un empresario bastante influyente que discute con Kanú, ya que al parecer este robo, un video comprometedor de él, no le pierdan la pista, porque más adelante este sujeto volverá a dar muchísimos problemas. Una vez entran a la habitación del hotel, Ayase entra en pánico. Sabe perfectamente que, si ese video se publica, su vida universitaria, su reputación, absolutamente todo, quedaría destruido. Desesperado intenta detener a Kanú besándolo y suplicándole entre lágrimas que no lo haga. Y no, esto tampoco es romántico. Es un chico completamente acorralado, intentando encontrar cualquier forma de salir de una situación imposible. Finalmente Kanú decide cancelar la grabación. Lo abraza, lo besa y le pide que se quede en el hotel prometiéndole que mañana, cuando ambos estén más tranquilos, volverá por él. Después nuestro llavero humano se queda solo en el hotel. Y aquí sí tengo que decir algo que me frustró un poquito. Allá se empieza a pensar que quiere volver con Kanú a casa. ¿Perdón? Chico, hace 20 minutos este señor quería obligarte a grabar un video íntimo. ¿Cómo que quieres volver con él? Pero bueno, nuestro pequeño extraterrestre ni siquiera tiene tiempo de regresar porque... ¿Recuerdan al empresario con el que Kanú se peleó hace rato? Sí, les dije que no lo olvidaran. El empresario secuestra a Ayase y también a Gion, el camarógrafo. Ambos son utilizados como carnada para traer a Kanú. Allí descubrimos también que el empresario está respaldado por un político bastante poderoso. Y aquí otra vez el anime recurre al mismo recurso. El político decide agredir íntimamente a Ayase, mientras obliga a Gion a grabarlo. Y este es un recurso que sinceramente ya me tiene cansada, porque la historia intenta presentarte un villano todavía peor para que, por comparación, Kanú parezca menos malo. El problema es que eso no funciona, porque después de todo lo que vimos en estas 4 ovas, Kanú ya cruzó demasiadas líneas. Poner a otro personaje haciendo cosas horribles no borra las que él ya hizo.
Kanu finalmente llega al lugar para rescatar a Ayase, incluso acepta arrodillarse y recibir golpes, y aquí el anime claramente quiere que sintamos algo como «Ay, pobrecito Kanu». Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Yo, sinceramente, todavía seguía procesando todo lo anterior. De hecho, hay un momento que me llamó muchísimo la atención. El político le dice directamente a Kanu: «Tú y yo somos exactamente iguales». Y honestamente tiene razón. Pero entonces Ayase interviene para defender a Kanu. Dice que no es cierto, que Kanu ha sido amable con él. Y aquí, por el bien de mi estabilidad emocional, voy a creer que Ayase habla desde el trauma y la dependencia. Porque después de todo lo que pasó, me cuesta muchísimo pensar que realmente crea que todo estuvo bien. Más bien siento que empieza a normalizar aquello que vivió, porque, dentro de su realidad, cualquier pequeño gesto de amabilidad pesa muchísimo. Entonces ocurre un giro en la situación. Kanu revela que secuestró a la hija pequeña del político y literalmente la tenía encerrada dentro de una maleta. «Señor». Lo peor es que incluso contempla vengarse utilizando a una niña inocente. ¿Me permitís, Jorge? Antes que nada, yo quiero... No. Según Kanao, porque el político fue el primero en involucrar a alguien inocente. Y sí, el político hizo algo horrible, pero eso no convierte automáticamente en correcta la respuesta de Kanao. Al final, ambos terminan utilizando a personas inocentes como si fueran fichas de ajedrez. ¿Y saben quién termina siendo la voz de la razón? Ayase, la propia víctima. Él le recuerda a Kanao que esa niña no tiene ninguna culpa de las acciones de su padre. Y, sinceramente, en ese momento Ayase demuestra mucha más humanidad que todos los demás adultos de la habitación. Finalmente ocurre una resolución. El político acepta retroceder, y Kanao, como buen prestamista que nunca desaprovecha un negocio, todavía le saca influencia política antes de irse. Prioridades. Ya de regreso a casa, el anime vuelve a intentar vendernos otra escena íntima como si fuera consensuada. Pero Ayase sigue bajo los efectos del afrodisíaco que le administró el político. Así que, sinceramente, tampoco puedo considerar que exista un consentimiento libre en esa situación. Y creo que ese es uno de los mayores problemas de este anime. Todos los encuentros íntimos están atravesados por amenazas, manipulación, drogas o alguna otra forma de coerción. Nunca da la sensación de que ambos estén eligiendo libremente estar ahí. Y cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, al día siguiente aparece Jeon, el camarógrafo, para intentar convencer a Ayase de grabar un video íntimo con Kanao. Perdón, ¿no eres el mismo camarógrafo que hace un día presenció todo el trauma por el que pasó este chico? Retiro oficialmente lo que dije antes. Ya ni el camarógrafo me cae bien. Y así terminan estas ovas. La historia deja varias cosas sin resolver, como si Ayase llegó a recordar realmente cómo conoció a Kanao. Supongo que esas respuestas están en el manga, pero, sinceramente, yo aquí me bajo del tren. Y bueno, hasta aquí llega este primer episodio de Renegando con Yaois Viejitos. La verdad, me divertí muchísimo haciendo este resumen, aunque también terminé renegando bastante con varias decisiones de la historia. Si les gustó este formato, no olviden dejar su like y suscribirse, porque todavía quedan muchísimos yaoi clásicos de los que podemos hablar, y créanme, algunos envejecieron de maneras muy cuestionables. También cuéntenme en los comentarios, ¿qué otro anime o manga yaoi viejito quieren que reneguemos juntos? Yo soy Akane, y nos vemos en el próximo video.